Ya, ¿cómo están chicos? Buenas noches. ¿A quién lo han detectado? ¿Dónde? Pobre Cruz. Em, lo que vamos a hacer hoy día y bueno, básicamente es lo ultimito. Básicamente con esto estaríamos terminando. Esto ya no tiene evaluación, ¿no? La evaluación no se olvida, en los cuestionarios cierran hoy día, por si acaso. Em, por una parte es el tema del mantenimiento de la parte electroneumática. Más que todo enfocado a la parte de compresores, ¿ya? Entonces, dentro del mantenimiento del compresor, no varía mucho si nosotros trabajamos con un compresor que sea de tornillo y uno que sea de pistones, por ejemplo, ¿no? El pistón de dos etapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no varía mucho el mantenimiento. Generalmente las tareas son básicamente las mismas porque incluyen lo que es el trabajo de relubricación, incluyen también el trabajo de revisión del tensado de correas, se utilizan también elementos, lo que son los cojinetes de rodadura, ¿no? Lo que son los rodamientos, se utilizan también, entonces se hace relubricación o en algunos casos, de acuerdo a la cantidad de horas, se hace el cambio, ¿no? De rodamientos. El rango que habíamos visto, no sé si recuerdan cuando estábamos hablando de rodamientos, hay un rango que es industrial, ¿no? Entonces, ese rango industrial se utiliza generalmente para equipos que trabajan alrededor de las 8 horas de trabajo continuo, ¿no? No sé si recuerdan cuántas horas de trabajo eran. Ronald, alguno de los tuyos o con los que estás ahorita, o alguno de ustedes. ¿Nadie? Están más concentrados en entregar su trabajo, ¿no? Entonces, hablamos de 15.000 horas, 18.000 horas, ¿no? Dependiendo del equipo. Entonces, es bastante tiempo de cambio del rodamiento. Normalmente, como les decía, se hace lo que es la relubricación y el cambio del rodamiento normalmente tiene que hacerse después de mucho tiempo de uso, ¿no? Y esto es porque no podemos estar sacando y poniendo el rodamiento porque entra con ajuste, ¿ya? Entonces, dentro de las tareas de relubricación de la misma máquina, tensado de la correa, cambio de rodamientos, entre otros, normalmente los compresores vienen también con un filtro, no un filtro como el que nosotros conocemos tal vez de las movilidades, bastante parecido en algunos casos. Las tareas entran las más básicas dentro de eh, hacer la limpieza del filtro, cambio del aceite, hay que vaciar el cárter del compresor e introducir lo que es el lubricante nuevo, ¿no? Normalmente el fabricante nos recomienda incluso cada cuánto tenemos que cambiar el lubricante del aceite, ¿no? Tomando en cuenta el mismo factor de servicio, ¿no? O sea, trabajando con la máquina, tomando en cuenta aproximadamente unas 8 horas de trabajo continuo, ¿ya? Este documento que les voy a mostrar ahora es un documento que básicamente habla casi de forma general de los compresores de tornillo, ¿no? Ahora, lo ideal es siempre tomar en cuenta lo que nos dice el fabricante, ¿no? En cuanto a compresores, no sé qué marcas conocen ustedes, o tal vez si han tenido la oportunidad de trabajar. Ni la hora no me están dando, ¿no? Solo las chinitas, ¿no? ¿Cuáles son las chinitas? Pero, o sea, en compresor de una etapa, de dos etapas. Las chinas vienen también las de diafragma, ¿no? ¿Cuál chinita es con la que has trabajado?
Ya, en la comparación les dije, ¿no? El mantenimiento hasta cierto punto es bastante parecido para el de tornillo y el de pistón, ya sea de una etapa, dos etapas, ¿no? Generalmente el de dos etapas, porque en ese caso trabajan con correas, ¿no? Entonces se hace el tensado de la correa, cambio de lubricante, cambio de filtro y limpieza también. El de diafragma es un poco diferente. Y aprovechando, ¿no? A lo que comentaba aquí Orozco, con el tema de las chinas, en las máquinas de diafragma, en la experiencia que tengo, el problema que generalmente tienen es cuando se desgasta la pieza, se puede mandar a tornear, a rectificar, uno diría, ¿no? O se puede aplicar soldadura y después de eso hacer un post mecanizado, volver a tornear. Pero en las chinas pasa algo bastante interesante, esto les decía como experiencia, ¿no? En las de diafragma que he tenido la experiencia de manejar, hacer mantenimiento, lamentablemente incluso con el durómetro, ¿no? Hemos visto que el durómetro es un equipo que nos ayuda a identificar el material para que después de eso podamos hacer mantenimiento, hacer el cambio de la pieza y todo eso. El durómetro no ha podido detectar el material del cual están hechos estas máquinas que son chinas. Aparentemente pareciese que es aluminio, pero no es. O sea, tiene alguna aleación especial que incluso al momento de soldar no agarra la soldadura, ¿no? Entonces no se ha podido detectar en muchos casos y lamentablemente se ha tenido que bueno, se ha tenido que sacar absolutamente toda la pieza y volver a mecanizar, ¿no? Eso en el caso de compresores grandes. En el caso de los chiquitos, los que son estos que se utilizan para consultorios odontológicos, en este tipo de casos prácticamente he tenido el mismo problema porque igual utilizaban estos compresores chinos. Prácticamente se ha visto de cambiar directamente el compresor, ¿no? Pero no es que duran poco, ¿no? Son compresores que duran bastante tiempo, ¿no? Pese a que son chinos, ¿no? Eso como comentario, ¿no? Les decía, el documento que les voy a mostrar a continuación, que es este de acá, nos da más o menos una referencia para los compresores de tornillo, ¿ya? Más que todo en cuanto al periodo de tiempo de hora, ¿ya? Para el realizado de algunas tareas básicas de mantenimiento que nos va a mostrar igual acá, ¿ya? Segundito, por favor. Ahí está. Entonces, les decía, ¿no? La tablita esta nos está dando de referencia. No estamos hablando de una máquina, un compresor, una marca en particular, aunque nuevamente les decía, siempre es bueno consultar lo que dice el fabricante. Esto está hablando de forma un poquito más general, ¿ya? Entonces hablamos de cambio de aceite, cambio del cartucho del filtro de aceite, así como se hacen las movilidades, ¿no? Que generalmente se hace en un periodo de 500 horas, ¿no? Después de eso viene el tema del ajuste de los tornillos de los cables que forman parte de los interruptores, ¿no? Y lo que correspondería al tensado de la correa y algunas juntas que son oleodinámicas, ¿no? Las juntas que son oleodinámicas normalmente no se tocan, ¿ya? Hasta que no pase un buen tiempo de trabajo del compresor. Las juntas son los elementos que nos ayudan como a sellar, entonces generalmente se recomienda no tocar, ¿ya? Ahora, el tensado de la correa sí es bueno cada 500 horas y ahí entra el procedimiento que hemos aprendido también, ¿no? De tensado de correas. Entonces, las tareas más básicas, ¿no? Como les decía, es el cambio de aceite, cambio de cartucho del filtro, el ajuste de lo que son los tornillos de los elementos eléctricos y el tensado de la correa, ¿no? Estamos hablando de más o menos unas 500 horas. Estas 500 horas se puede utilizar de referencia para elaborar el plan de mantenimiento. Eh,
En otros casos, tomamos en cuenta el cambio de aceite de 2500 a 3000 horas. Depende mucho también el tipo de aceite que nosotros vayamos a colocar, ¿no? Entonces, después de pasado las 500 horas, esto es cuando el compresor es nuevo, ¿no? Después de eso, el cambio de aceite se hace de 2500 a 3000 horas. Normalmente el aceite que se coloca no es tanto un aceite mineral, considerando de que este es un motor de tornillo, ¿no? Sino se coloca aceites sintéticos. Se hace el cambio de filtro de aceite, el cambio del cartucho del filtro de aceite y el cambio del cartucho del filtro de aire. En ninguna parte hablamos de soplar, ¿no? Si no, agarramos y directamente cambiamos. Nuevamente se hace el ajuste de los interruptores, se hace la limpieza del radiador. El radiador es bastante importante. Este lo tienen tanto los compresores de pistón de dos etapas como los de tornillo, como les comentaba. Se hace la limpieza del radiador y del prefiltro antipolvo. Este prefiltro antipolvo es el que se parece al de las movilidades, como les estaba comentando, ¿no? Entonces, son generalmente las tareas que se hacen. A medida que van pasando la cantidad de horas de funcionamiento, van aumentando las tareas, ¿no? El tensado de la correa no cambia. O sea, sí o sí tenemos, cada que hacemos mantenimiento, tenemos que hacer una revisión del tensado de la correa. Y esto es porque ustedes saben, ¿no? El principio de trabajo que tiene la correa es por fricción. Entonces, al ser un elemento elástico, de alguna manera se va estirando, ¿no? Y va provocando pérdidas. Un problema de la correa que habíamos mencionado era que la transmisión no era constante, ¿no? O sea, la transmisión en el sentido eh, del sentido de la rotación, la relación de transmisión. O sea, no se mantiene constante porque en algún momento llega a resbalar, ¿no? Después de eso se hace, aquí sí, ya se recomienda hacer un control de las juntas solidodinámicas eh, por el tema de posibles fugas, ¿no? Se hace la limpieza del radiador, prefiltro, se hace pruebas térmicas del motor y térmicas de aceite. Aquí es donde entra mantenimiento predictivo. Entonces, el mantenimiento predictivo en el caso de los compresores generalmente se hace, miren, a partir de las 6000 horas, ¿no? A partir de las 6000 horas de funcionamiento. Entonces, ¿qué ensayo nosotros aplicamos? Normalmente aplicamos lo que es radiografía industrial, no, perdón, termografía industrial, ¿no? Para detectar los cambios de temperatura del motor y las características del aceite, ¿no? Cómo se está comportando. Y esto es porque a partir de aquí en adelante, o sea, si bien seguimos a partir de los 8000, 9000 horas de funcionamiento, seguimos haciendo el cambio de aceite, hay que ver si el aceite sigue cumpliendo su función. O sea, si ya ha habido un desgaste bastante severo, bastante grande entre las piezas, de seguro que el lubricante no va a crear ya esa película de separación que debería crear, ¿no? Entonces, a partir de aquí es desde donde se comienza a hacer ya lo que son ensayos predictivos, ¿no? Lo que es parte del mantenimiento predictivo. Y así a medida que nosotros aumentamos, llegamos más o menos a 11.000, 12.000 horas, estamos haciendo ya el cambio de algunos tubos capilares que tiene el mismo compresor, ¿no? Seguimos hablando de limpieza de algunas partes, hablamos de el engrase, ¿no? De algunas válvulas, revisión de válvulas de aspiración, más que todo para verificar que estas no se hayan tapado. Además de que las válvulas vienen con un sistema de diafragma igual, ¿sí? Y este diafragma en muchos casos se llega a secar, ¿ya? Entonces, hay kits que ya vienen, bueno, aquí estamos hablando solamente de revisión. En el caso de que veamos ya resequedad en el diafragma de las válvulas, se desarma la válvula y se cambia el diafragma. Como les decía, de acuerdo a la marca del compresor, vienen ya kits directamente para el cambio de estas piezas, ¿no?
Así como para los actuadores. No sé si alguna vez han visto o han hecho el mantenimiento de un actuador neumático. Se revisa las juntas, los asientos y se revisa también los O-rings, ¿no? Y también se hace una lubricación. Y hay un kit específicamente para los actuadores, dependiendo también del tipo de actuador, porque el O-ring puede llegar a cambiar el diámetro, pero el lubricante, o sea, la grasita con la que viene, eso no cambia. Vienen kits para los actuadores que es directamente desmontar, hacer el cambio, volver a lubricar y volver a montar el actuador, ¿no? Entonces no es tan complicado. Algo parecido pasa con estas válvulas. Entonces, las válvulas se destapa, se desarma, se revisa el diafragma y si es necesario se vuelve a cambiar, ¿no? Aquí hablamos de cambio de cojinetes del motor. Estamos hablando de 11.000 a 12.000 horas más o menos, ¿no? Entonces ya hablamos de cambiar lo que son los rodamientos. Y así a medida de que va pasando el tiempo, miren, vamos aumentando más algunas tareas y otras tareas se mantienen constante, ¿no? El tema del cambio de aceite, ese no puede faltar, miren, hemos llegado a las 15.000, 18.000 horas, estamos haciendo el cambio casi cada 3.000 horas, si se dan cuenta, del cambio de aceite, el cambio del cartucho del filtro separador de aceite y del filtro de aire, ¿no? Y tareas que son repetitivas entre cambio de aceite, cambio de filtros, el ajuste de elementos de fijación de la parte eléctrica. Y en este caso ya estamos hablando no solamente del tensado de la correa, ¿no? Estamos hablando del cambio de correa. El cambio de correa generalmente nosotros hemos visto, no se puede que llegue a durar un poco más de tiempo. Esto es lo que están recomendando, que a partir de las 18.000 horas sí se haga el cambio de correa. Cuando uno hace, perdón, cuando uno hace cálculo de correas, hay un cálculo para determinar, perdón, también el tiempo de vida útil, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí se puede determinar más o menos cuántas horas nos va a durar la correa. El inventor también nos hace ese cálculo, por si acaso, ¿ya? Entonces, así a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Tenemos 20.000, 21.000 horas, 23.000, 24.000. Aquí no estamos cambiando ya el cojinete, sino solamente los sellos y estamos relubricando. Aquí sí estamos cambiando los cojinetes del motor. Esto que implica ya un mantenimiento del motor. Es por eso también que se hace el mantenimiento predictivo. O sea, hemos visto que a partir de las 5.000, 8.000 horas más o menos, ya se recomienda con una cámara termográfica revisar los incrementos de temperatura tanto en el motor como en el trabajo del tornillo con el lubricante. ¿Sí? Y de aquí llegamos hasta las 24.000 horas. A partir de acá, los trabajos ya son repetitivos y se comienza a repetir el ciclo, ¿no? Solo que a partir de acá, como les decía, ya es necesario hacer seguimiento de mantenimiento predictivo. En el caso del aceite, esto tiene su visor y así como de las movilidades, tiene para sacar muestras, para hacer muestreo de aceite. Entonces se hace también un control, ¿no? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Creo que no me están ni siquiera atendiendo, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta o quisiera que repasemos alguna parte? Ya. El documento este
todas estas tareas que les he mencionado nos muestra paso a paso, ¿no? En el caso del cambio de lubricante, cómo retirar, ¿no? Tenemos un tapón y nos muestra paso a paso, desde el visor de aceite, cómo sacar el filtro. Como les decía, es bastante parecido a lo de las movilidades, ¿no? Este es el filtro de aire. Este de acá normalmente se cambia hasta cierto punto, pero después se puede hacer limpieza, como el de las movilidades, como les decía, ¿no? En el caso de las correas, les está dando más o menos una distancia de separación de tensado, ¿no? Les muestra de a poco más o menos las referencias para realizar el mantenimiento, ¿no? Y les muestra el esquema del arranque del motor para ver los puntos de conexión también, ¿no? Esto es bastante importante, incluso para saber qué puntos tenemos nosotros que hacer el ajuste, ¿no? Entonces, este documento más se los voy a dejar, se los voy a proporcionar. Y bueno, básicamente con esto ya estaríamos concluyendo, estaríamos terminando. Entonces, les voy a dejar este documento más. No se olviden, por favor, el tema de los cuestionarios. Es hasta hoy día, ¿no? Hoy día vence el plazo. Y mañana, los que está pendiente todavía el tema de la defensa, por favor, a las 8, ¿ya? Quedamos hasta acá, chicos. Con los que van a defender, nos vemos hasta el día de mañana. Después, bueno, que tengan una buena noche. Les mando un saludo grande y que les vaya bien en mecatrónica. Que les vaya bien, chicos. Nos vemos. Gracias, Inge. Buenas Excelente, Inge, muchas noches. gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Buenas noches. Presente, Poma, Inge. Ya, presente, presente. Mamón, Puma. Hasta luego, El Miguel. Buenas Vargas, noches. Nos el vemos, Vargas chicos. Buenas también. noches. Que les vaya bien. ¿Dónde estará el Cruz, no?